Mira, se dan cuenta que la malla cambia un poco porque él se adapta, como cambiamos la conexión, él adapta la malla para que funcione bajo esta restricción. Por último, vamos a ejecutar el análisis. Esta ejecución del análisis va a demorar va a tener un tiempo de ejecución demasiado alto. Por esta razón fue que ya hice el análisis y lo dejé listo solo para mostrárselos, que es este que tenemos acá. Si se dan cuenta, vamos a ver, mostrar los detalles. Y tuvo un tiempo, el tiempo total para llegar a una solución fue de 6 minutos y 25 segundos. Y se dan cuenta que esta pieza es sencilla, nada más tenemos dos piezas en contacto. Le dijimos que hay un pasador entre ellas y que por lo tanto va a haber un movimiento rotativo relativo entre las dos. Y sometimos una fuerza a cada una. O sea, el ensamble en sí es relativamente sencillo. La condición de carga es sencilla y la relación entre las piezas es sencilla. Pero a pesar de esto, mire que se demoró 6 minutos en llegar a una solución solo por el simple hecho de decirle que entre esta cara y esta cara no se permitía la penetración. Recuerden que a pesar de que nosotros utilizamos grandes desplazamientos en el otro, solo demoró 2 minutos en llegar a una solución. Bueno, vamos a decirle no para que llegue a una Disculpa, solución un poco de forma más rápida. Sígame. y tu computador, ¿cómo está dotado? ¿Cuánto tiene de RAM? Pues mi computador tiene 3 GB de RAM, un Intel Core 2 Duo y tiene una tarjeta de video de genérica de 512. No es el gran Ah, está computador, bien. pero un computador No, mucho mejor con un procesador mucho más rápido y una mayor cantidad de memoria para que pueda almacenar todos estos cálculos, el solver funciona de una forma más adecuada, de forma mucho más rápida. Pero de todos no, pero modos, igual está bien. sí, Está bien, es un computador manejable y eso muestra de que en sí se lleva tiempo para realizar esas operaciones. sí, sí, y se dan cuenta, y les digo, este es un ensamble sencillo. Cuando empezamos a ver a ensambles mucho más avanzados, se van a dar cuenta de que los tiempos que para llegar a una respuesta son demasiado altos. Y en muchos casos ya yo voy a tener que traerles el ejemplo resuelto porque nos vamos a tirar 10 minutos de la clase esperando que él llegue a una conclusión. Bueno, aquí como seleccioné pequeños desplazamientos, ya arrojó una respuesta. Bueno, como ven, bajo la misma condición de carga, él no dejó que las caras penetraran, se dan cuenta. Una vez hicieron contacto, las detuvo ahí. Entonces, esta es una condición mucho más real. Vamos a comparar entre el esfuerzo que obtuvimos aquí, un esfuerzo de 850.000 PSI en este punto, debido a que él dejó que se siguieran deformando. Ahora, en esta condición, como ya es un poco más real, en donde dice, bueno, las pinzas no pueden cerrarse más de ahí, y si se dan a cerrar más de ahí, ellas se empezarán a deformar. Se empezará a deformar, miren que aquí ya vemos señales de la deformación de la una con respecto a la otra. Vemos aquí en los esfuerzos que estos esfuerzos antes no estaban apareciendo en el borde de las dos. Entonces parte de la energía aplicada por la deformación es absorbida en este punto. Y por lo tanto va a disminuir la carga en el punto de conexión que no encontramos las mayores fuerzas. En este concentrador de tensiones. Y vemos que por esa razón nuestra tensión total disminuye a 449.000 PSI. Ya vamos viendo cuál es el efecto de nuestras conexiones y que también definamos nuestro modelo en nuestros resultados y en cómo observamos el comportamiento. Bueno, ese era el material que tenía preparado para esta clase. No sé qué les parece, qué dudas tienen. O sea que es posible que usted nos pueda suministrar ese ensamble. Bueno, los ensambles, yo les dije que los pueden descargar de la página de SolidWorks. Para descargarlos simplemente van ¿Y www.solidworks. ese qué ejercicio es? Ese es el tercero, mira, solidworks.com. Profe, yo estuve viendo que ellos no tienen el PDF en donde le especifica a uno No, la no, carga. no, nada más están las piezas, nada más ¿Por están qué las no lo piezas muestra? simplemente para trabajar en ellas. Bueno, mire, la carpeta que les crea, si ustedes ya descargaron, está en SolidWorks Training Files. Se van
SolidWorks Simulation. Y este era la lección 3, el caso de estudio. Aquí me creó todos los datos del análisis. Y aquí está aquí está mi ensamble, si lo pueden ver aquí. Bueno, pueden ver que estas piezas, si ustedes dan clic, darán cuenta de que las piezas quedan después de un análisis, quedan muy pesadas. Si pueden ver, aquí tiene esta carpeta tiene un peso de 175 megabytes. Quedan realmente pesadas las piezas después de un análisis de elementos finitos por todos los datos que tiene que guardar. Bueno, miren, para los que aún no hayan descargado esto, las piezas se van a la página de SolidWorks, www.solidworks.com, Support, SolidWorks Training Files, SolidWorks Simulation Training Files. Y por último seleccionan, primero buscan la versión de su SolidWorks, si es la 2012, 2011, 2010, etcétera. Y después de esto buscan SolidWorks Simulation, que son las piezas con las que vamos a trabajar. Por último, yo les voy a enviar unos PDF para que mañana, sí, ya el día de mañana les envío unos PDF para que practiquen de lo que hemos hablado. Y el viernes, empezando la clase, ustedes me comentan las dudas, cómo les fue con los ejercicios. Son unos PDF que encontré que los da la misma casa matriz. La misma casa de SolidWorks. Y ahí están muy bien guiados paso a paso. ¿Cómo? Lo va a mandar directo el correo. Sí, lo voy a mandar directo al correo. Así igualito como les envío la invitación, desde mi correo cojo, les adjunto el archivo PDF y se los envío. Ya, es unos PDF que encontré de la casa matriz, donde está muy bien explicado los pasos a seguir para realizar el análisis. Te muestra los resultados, ustedes pueden comparar lo que hice con lo que dice que debería arrojar como resultado. Y ustedes después el viernes me comentan cómo les fue, qué les pareció, qué dudas les generó hacer el ejercicio. Y después sí abordamos la temática de la clase. ¿Qué les parece la idea? Una pregunta ahí sobre lo del tamaño de la malla, que yo no estuve en las clases anteriores. ¿Cómo Sí, hacemos para definir el tamaño de la malla? Bueno, O sea, cuando lo definimos, ajá. pues sencillo. Simplemente nos vamos a malla, crear malla. Bueno, por defecto nosotros podemos variar esta guía y automáticamente vemos que en la parte de abajo va variando el número en esta parte. Va variando el tamaño de la malla. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Lo hace, si lo afina lo hace más pequeño, si lo lleva a grueso lo hace más grande. Pero nosotros también podemos incluir valores de forma manual. Nosotros escribimos 0,19, él automáticamente me busca cuál tiene que ser la tolerancia para 0,19. ¿Sí se dan cuenta? Y podemos incluir el tamaño de malla que nosotros deseemos. Esto se hace porque yo le hice la recomendación de que en un elemento tiene que haber por lo menos dos elementos, la descripción de dos elementos tetraédricos. Y ahí en un computador, por ejemplo, un computador no tenga suficientes prestaciones y nosotros lo llevemos a fino y aún haya solamente un elemento en la malla, entonces nosotros deberíamos editar aquí en un tamaño suficientemente pequeño para que hayan dos elementos en el espesor. Pero también hay que tener en cuenta que si el espesor es muy delgado, se puede analizar como capa, como si fuera un shield. Ya SolidWorks también permite, como cuando nosotros tenemos un recipiente a presión y cuando lo estamos calculando y haciendo los análisis decimos, bueno, si el espesor en comparación de su diámetro tiene una relación de menor de 20 o creo que recuerdo menor a 20, entonces nosotros decimos que lo analizamos como de capa delgada. Ya así es más sencillo porque estamos entonces despreciando el esfuerzo en el espesor del elemento. ¿Ustedes recuerdan eso de sus clases de resistencia material? O sea, que si yo trabajo con respecto al espesor, o sea, para ver cuántos cuadritos caben en ese espesor, Sí, sí. de ese tamaño va a ser la malla. Exacto, se recomienda que por lo menos haya dos. Si tienes más de dos, va bien. Por lo menos haya dos para que veas cómo es para que puedas ver el comportamiento interno. Porque recuerda que el software lo que hace es calcular, resuelve las ecuaciones en los nodos. Y si en el espesor del elemento no tienes nodos,
Entonces solo tendrás un comportamiento aproximado porque él llegará a esa respuesta es haciendo, haciendo extrapolaciones. En cambio, que si tienes un nodo en el interior de la pieza, él podrá llevar una respuesta con mucha más fiabilidad. Ok, gracias. Bueno, de nada. Bueno, espero que Ok, la yo clase... que llegué, yo Dígame. que llegué tarde yo que llegué tarde por cuestiones de que me encuentro en la mina, ¿será que ustedes pueden repetir el contacto de pasador, no? El de pasador, claro, no hay ningún problema. Ya. Bueno, para agregar un contacto de pasador, simplemente hacemos esto. Nos vamos a conexiones, pasador, y en pasador él te pide dos opciones, que defina los dos cuerpos que van a estar en contacto con el pasador. En este caso yo seleccioné en primer lugar esta cara, acá, y en segundo lugar en el otro cuerpo defino que sea la cara circular que hace contacto con el pasador de la otra, del otro componente. Aquí aparecen varias opciones. Uno, con anillo de retención significa que no va a permitir desplazamientos longitudinales del pasador. Y si hacemos con clave significa que va a quedar anclado y no permite la rotación del pasador. En dado caso contrario de que no activemos esto, él nos va a pedir que le digamos qué fuerza o qué momento, o qué fuerza, qué momento, perdón, qué presión o qué esfuerzo hace que el pasador tenga un movimiento longitudinal y qué momento en función a las revoluciones hace que el pasador tenga un movimiento rotacional. Si lo dejamos 0 a 0 no pasa nada. Si lo dejamos, en este caso lo dejamos 0 a 0. Porque el comportamiento de ese pasador solo sirve como un pivote. Y él no se va a desplazar en ningún sentido. Él solo sirve como un pivote. Si nosotros analizamos las pinzas, él, no importa que tanto la apretemos, él no se mueve longitudinalmente en ese eje. Ni tampoco se arrastra. O sea, aquí podemos seleccionar las dos o simplemente dejarlas 0 0. Nosotros también podríamos incluir datos de resistencia del pasador en dado caso que queramos dar un comportamiento mucho más real. Porque aquí estamos, si nosotros no incluimos los materiales, estamos diciendo que el pasador es rígido, indeformable. Si nosotros incluimos los materiales, vamos allá a agregar un comportamiento un poco más real del pasador, porque vamos a tener en cuenta la función del pasador en la temperatura, que si se va a expandir, que va a agregar esfuerzos internos, o si va a permitir, que tanto permite su deformación, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, espero que la clase de hoy les haya gustado. Cualquier cosa me escriben, no se preocupen. Y yo les estaré enviando los PDF que les comento a más tardar mañana. A los correos. Sí, a los correos. Disculpe, profe, no me está llegando el correo de invitación para la clase para que me tenga en cuenta ahí. ¿Cuál es tu correo? GAPN, raya baja, Ah, 89. Un momento, déjeme Primera vez revisar. que viene. No, Enviados. Me dices GAPN. sí, sí, Bueno, vamos a quedar, lo voy a dejar guardado aquí. GAPN. Así. sí, raya baja 89. ¿Arroba Eso qué? sí, hotmail.com. Ah, bueno. Listo. Listo, gracias. Ah, bueno. Listo. Profe, una preguntita, ¿usted está certificado? No, aún no me he certificado. Estoy haciendo las vueltas para ya hacer la certificación. Ahí me arrojo una pregunta. Dígame. Ah, Ahora la no le pregunta estoy es, preguntando porque como yo tengo en estos momentos oportunidad de certificarme, quería ver si él ya lo había hecho y que de pronto le diera a uno una orientación de cómo No he tenido la enfrentar. oportunidad, no he tenido la oportunidad, estoy ahorrando para poder pagarme la certificación. Entonces, pero apenas termine de ahorrar, me certifico. Pues, pero el examen, si estás pensando hacer el CSW o el CSWP, el examen es relativamente, no es muy complicado.
Bueno, el CSWA Ese, no es muy complicado, nada más. no, ya ese ya lo hice y ya se pasó. Pero ahora Ya. estoy en el CSWP. El CSWP, el CSWP sí demora más tiempo y es un poquito más Justamente complejo. que tiene configuraciones Sí, sí. y ensamble más complejo. Sí, porque ya tienes que tener en el CSWP ya tienes que tener unos conocimientos básicos de elementos finitos. Te hacen preguntas de diseño, como si tienes esta pieza, ¿cómo la resolverías? ¿Por qué método? Y cosas de ese estilo. Esa es la vaina, entonces. Ya, ya. Bueno, bueno, si eso es todo, nos vemos el viernes. Que pase un buen resto de noche y una buena semana. Ok, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego.